Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a este curso de física elemental. En esta oportunidad voy a hacer la parte de cinemática 9, donde vamos a ver cómo se aplican las gráficas de funciones al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a seguir la misma idea que hicimos en el video anterior, por lo tanto aquí arriba a la derecha te invito a que veas ese video, donde nosotros primero vimos cómo se hacían las gráficas lineales para luego aplicarlos al caso del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a utilizar esas mismas gráficas lineales, pero ahora vamos a tener que analizar las gráficas cuadráticas. Una vez que veamos estas características de gráficas cuadráticas, las vamos a aplicar directamente a las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que las funciones cuadráticas son aquellas funciones en que el exponente de la variable independiente, que es la letra x, está elevado al cuadrado. La función más fácil de dibujar es justamente cuando tienes una función de esta forma, sin término lineal, que es aquel término donde la variable x está elevado al exponente 1, y sin término independiente donde no hay variable x, solo un coeficiente. Cuando tú tienes una función descrita de esta manera y con el coeficiente a2 mayor que 0, la gráfica es una parábola que se abre hacia la parte de arriba y cuya cúspide se encuentra en el origen de coordenadas. Aquí fácilmente tú puedes notar que esta sería la gráfica mirando las coordenadas de algún punto de esta línea. Por ejemplo, si yo trazo aquí la línea vertical donde me indica que la coordenada x va a tomar el valor de 2, ese cruce con la parábola es este punto de aquí. Por lo tanto, la coordenada y debe cumplir esta ecuación. Si para esta función y igual a x cuadrado, yo sustituyo x igual a 2, al cuadrado me va a salir 4. Por lo tanto, la coordenada y de este punto tiene que ser 4. Ahora, noten que para esta función que he dibujado, el coeficiente a2 vale 1. Tú puedes modificar ese coeficiente a2 poniéndole cualquier otro número. Este número a2 puede ser un número mayor que 1 o puede ser menor que 1. Y si es menor que 1 puede ser positivo, entre 0 y 1, o puede ser negativo, menor que 0. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son las características que va a tener esta parábola para aquellos valores de a2 diferentes a 1. Si el a2 es una cantidad mayor a 1, lo que vamos a obtener es una parábola más angosta. Por ejemplo, aquí pongo esta función parabólica donde ahora el coeficiente a2 toma el valor de 2. Ya no es x cuadrado, sino 2x cuadrado. ¿Cómo sé que esta parábola es más angosta que esta de color negro que tengo aquí? Lo puedo ver a través justamente de la función y del valor que toma tanto la variable x como la variable y. Noten que para cuando la variable x tome el valor de 2, el cruce con la parábola de color azul es este punto y cumple con el hecho de que este punto y para la parábola de color azul debe ser mayor a 4, porque cuando yo sustituyo x igual a 2 aquí, 2 al cuadrado sería 4 por 2 sería 8, y por lo tanto la coordenada vertical de este punto tiene que ser 8, más arriba que 4. Eso quiere decir que esta parábola y igual a 2x cuadrado es correcto que esté pasando por adentro de la parábola de color negro, es decir, la segunda parábola de color azul, debido a que el coeficiente es mayor que 1, es más angosta. De la misma forma, ahora podemos ver el caso de esta tercera parábola de color naranja, donde ahora el coeficiente a2 está entre 0 y 1. Si el coeficiente a2 está entre 0 y 1, la parábola va a ser mucho más ancha que aquella que tiene coeficiente a2 igual a 1, que x cuadrado, y eso lo podemos comprobar nuevamente viendo las coordenadas de este punto, comparándola con las demás parábolas, es decir, la coordenada y de esta tercera parábola, y igual a 0,5 x cuadrado, debe ser menor a 4. Y eso es fácil de comprobarlo porque si yo sustituyo x igual a 2 aquí, 2 al cuadrado sería 4, por 0,5 eso me daría 2. Y 2 se encuentra más abajo justamente que 4. Por lo tanto, cuando tenemos un coeficiente a2 entre 0 y 1, respecto a la parábola donde el coeficiente a2 vale 1, tenemos una parábola mucho más ancha. Con eso estamos comprobando entonces que modificar el coeficiente a2 positivo lo que hace es modificar el ancho de la parábola, pero siempre vamos a tener esta parábola con la cúspide aquí en el origen de coordenadas. ¿Qué es lo que sucede si es que el a2 toma valores negativos?
Por ejemplo, si ahora tuviera y igual a menos x cuadrado. En ese caso, la parábola lo que va a hacer es invertirse respecto al eje y, es decir, si está abriéndose para arriba, con un coeficiente A2 negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Eso es fácil nuevamente notarlo si es que comprobamos las coordenadas de algún punto de la parábola. Por ejemplo, para este punto cuya coordenada x es 2, sustituyo aquí x igual a 2 y lo que voy a obtener es menos 4, ¿no? Ya no obtengo 4, sino menos 4. Ahora, una característica importante es que esta parábola que tenemos aquí es completamente simétrica con esta parábola que tenemos aquí respecto al eje X. Pero cualquiera de las dos, ya sea esta de arriba, esta de abajo, o incluso la de color azul o la de color naranja, son simétricas respecto al eje Y. Es decir, lo que les salga con un x igual a 2, les va a salir con un x igual a menos 2. Por ejemplo, sustituyes aquí en y igual a x cuadrado, x igual a menos 2 al cuadrado sería 4 porque el cuadrado hace que el signo negativo se vuelva positivo. Por lo tanto, la coordenada de este punto es correcto, que es y igual a 4. Para esta parábola invertida, y igual a menos x cuadrado, sustituyo menos 2 y aquí tendría menos 2 al cuadrado, nuevamente sería 4, pero por este signo negativo me va a salir menos 4. Entonces, vean cómo la parábola es simétrica hacia ambos lados del eje X. Con esto ahora la pregunta sería cómo hacemos una gráfica de una parábola donde existe término lineal y término independiente. Consideremos como ejemplo la parábola y igual a 0,5x cuadrado, cuya cúspide está justamente aquí en el origen de coordenadas, porque no hay término lineal ni tampoco término independiente. Dibujar esta parábola cuando hay término lineal y término independiente implica que la cúspide se va a mover a otra coordenada. Supongamos que queremos mover esta parábola aquí, es decir, queremos trasladar la parábola, queremos trasladar la cúspide en este punto, cuya coordenada es x igual a 2 e y igual a menos 3. Lo que tenemos que hacer es representar esta traslación aquí en la función. Y para eso es bastante simple debido a que conoces justamente las coordenadas de la cúspide. Lo que hay que hacer es restarle la variable y, la variable donde se va a trasladar la cúspide, y restarle a la variable x a donde se va a trasladar dicha cúspide. En este caso restamos a y menos 3, es decir, tendría menos 3. Y aquí tendría x menos 2 porque la coordenada x de la cúspide ahora va a ser 2. De manera general, siempre cualquier parábola en cualquier ubicación va a poder ser escrita de esta forma, donde y sub 0 y x sub 0 son las coordenadas de la cúspide de la parábola. Y el A2 es aquel término que le da el ancho a la parábola. Si tú realizas el cuadrado que tenemos aquí, lo que vas a obtener es la forma clásica de una función cuadrática, donde tenemos aquí el término cuadrático, aquí el término lineal y el término independiente. La idea para poder aplicar esto a las gráficas de Merrouvé es que tú puedas pasar de una forma de función cuadrática a otra. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es justamente hacer un poco de álgebra para ver cuál es la relación. Lo que vamos a hacer entonces es darle forma a esta función cuadrática para obtener esta de aquí y ver cómo el término A1, el término A2 y el término A0 se pueden escribir en función de el término y sub 0, x sub 0 y A2 que está aquí. Aunque como pueden notar, el A2 no va a modificarse porque es el coeficiente que está multiplicando a x cuadrado. Entonces, hagamos el cuadrado de esta resta. El cuadrado de esta resta sería x cuadrado menos 2x sub 0 al cuadrado por x más x sub 0 al cuadrado. Multiplicamos el A2 a cada uno de estos términos y tendríamos A2 por x cuadrado menos 2x sub 0 a 2x más A2 multiplicado por x sub 0 al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es pasar este menos y sub 0 al otro lado de la ecuación, obteniendo A2 por x cuadrado menos 2x sub 0 a 2 por x más A2 por x sub 0 al cuadrado más el y sub 0. Como pueden ustedes notar, el término A2 no ha cambiado, el término A2 sigue siendo el mismo. Comparamos ahora este resultado con esta forma de escribir la función cuadrática, por lo tanto el término A2 no ha cambiado.
Pero el término a1 que está multiplicando el x sería todo esto que está aquí, incluyendo el signo. El término a1 sería menos 2x sub 0 multiplicado por a2 y eso lo estamos escribiendo aquí. El término a0 es aquel término donde no aparece el x y eso es todo lo que está aquí. Recuerden que el x sub 0 es un número, es la coordenada de la cúspide que está aquí. Este número es conocido en teoría. Por lo tanto, el a sub 0 sería a2 por x sub 0 al cuadrado más y sub 0 y eso también lo estamos escribiendo aquí. Para aplicarlo de una manera más precisa a las gráficas del MRV, nosotros vamos a tener también que retornar, es decir, conociendo una función cuadrática escrita de esta forma, habría que escribirla ahora con las coordenadas de la cúspide. Y para eso es bastante simple. De aquí, por ejemplo, podemos notar que el x sub 0, si conoces a1 y a2, lo puedes escribir como menos a1 entre 2 veces a2. Lo único que hay que hacer es pasar a dividir este menos 2 y este a2 de esta ecuación. Pasarlo a dividir al lado izquierdo. Aquí sí es un poquito más difícil darse cuenta a qué sería igual el y sub 0, porque el x sub 0 recién lo conoceríamos a partir de esta expresión, y por lo tanto hay que tratar de despejarlo. Como el x sub 0 es menos a1 entre 2 veces a2, voy a sustituirlo aquí. Por lo tanto tendría a sub 0 igual a a2 multiplicado por menos a1 entre 2 a2 todo al cuadrado más y sub 0. Elevando esto al cuadrado obtendría que a sub 0 es igual a a2 por a1 al cuadrado entre 4 veces a2 al cuadrado más y sub 0. Elimino un a2 aquí, elimino otro a2 aquí y despejo pasando todo esto al lado izquierdo. Por lo tanto el y sub 0 me va a salir a sub 0 menos a1 al cuadrado entre 4 veces a2. De esa manera yo obtendría el valor del y sub 0, es decir, las coordenadas de la cúspide para esta función parabólica escrita de esta forma. Aplicar esto a las gráficas de MRV, como les comento, significa pasar de un lado al otro lado. Apliquemos ahora esto que hemos aprendido a un caso particular de un MRV y veamos cómo podemos hacer gráficas parabólicas en este caso. Consideremos que tenemos aquí un auto en la posición inicial x sub 0 igual a 2 metros, con una velocidad inicial de 6 metros por segundo hacia la derecha y con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Este es el instante de tiempo t igual a 0 segundos y por lo tanto este auto, debido a la aceleración, va a ir aumentando su velocidad. En un instante de tiempo posterior, el auto llegará a esta posición en el instante de tiempo t, poseerá una velocidad en el instante de tiempo t que se calcularía mediante la ecuación vectorial de la velocidad. Velocidad inicial, que es 6, más la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el instante de tiempo donde quiero calcular esa velocidad. Y la posición igualmente será también una función de ese instante de tiempo y se calculará mediante la ecuación vectorial posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por eso aquí va 1 metro por segundo al cuadrado, dado que la aceleración es de 2. Como ven ustedes aquí, tengo tres funciones que dependen del tiempo, que son la aceleración, la velocidad y la posición del auto. La gráfica de la aceleración, que es constante, ya lo hemos visto en el video anterior. Lo que vamos a obtener es una función constante, es decir, una función horizontal que pasa justamente por este valor de aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, indicado en este eje vertical. Recuerden que en el eje vertical se coloca la variable dependiente, en este caso la aceleración, y en el eje horizontal la variable independiente, que es el instante de tiempo. Para el caso de la velocidad, igualmente podemos hacer la gráfica de esta función, que vendría a ser una función lineal, porque la variable independiente, que es t, está elevado al exponente 1. Si hacemos una gráfica cartesiana de tiempo y velocidad, aquí esta función va a tener la forma de una línea. Recuerden que para graficar esta función lineal, primero debemos saber en qué parte del eje de la velocidad va a pasar esa línea. Y esa coordenada de velocidad la podemos determinar reemplazando t igual 0. Si reemplazamos t igual 0 aquí en la función, vemos que para t igual 0 la velocidad tiene el valor de 6 metros por segundo. Por lo tanto, el corte de la función lineal con el eje vertical será aquí en 6 metros por segundo.
Como la gráfica es una gráfica con pendiente positiva, aquí tenemos la pendiente que es el número que acompaña la variable independiente que es el tiempo, entonces la gráfica que pasa por este punto va a tener que ser una línea así. Esa línea va a cortar al eje del tiempo en aquel instante de tiempo en que la velocidad se hace cero. Es fácil notar que para t igual a menos 3 segundos, esta velocidad se hace cero, pues 6 más 2 por menos 3 me daría justamente 0. Eso quiere decir que la coordenada por donde la línea de la función de la velocidad va a cortar al eje del tiempo es en t igual a menos 3 segundos. Por lo tanto, la gráfica de esta función de velocidad, que es una función lineal, sería esta línea que tenemos aquí. Lo siguiente sería poder hacer la gráfica de la función de la posición. Como pueden ustedes ver a través de esta ecuación vectorial de la posición, la función de la posición va a tener una gráfica cuadrática porque la variable independiente está elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo hago una gráfica de posición versus tiempo, la gráfica de la función de la posición va a ser aquí una parábola, que también va a cortar al eje vertical de las posiciones en aquella coordenada que obtenemos reemplazando t igual a 0. Si tú reemplazas t igual a 0 aquí, puedes notar de que esa posición de corte sobre el eje de las posiciones va a ser igual a 2. Por lo tanto, tenemos aquí una parábola que va a cortar en esta coordenada 2 en este eje de la posición. El siguiente punto que necesitaríamos para poder dibujar la parábola sería la cúspide de la parábola. Pero noten que la función cuadrática de la posición está escrita de la forma usual, donde aquí tengo el coeficiente A2, aquí tengo el coeficiente A1 y aquí tengo el coeficiente A0. Es decir, no tenemos escrita esta función utilizando las coordenadas de la cúspide de la parábola. Sin embargo, podemos utilizar nuestras fórmulas anteriores para poder determinar dichas coordenadas. Según los coeficientes A2, A1 y A0, la cúspide de la parábola se pueden determinar a partir de estas ecuaciones. Si bien en estas ecuaciones aparece x sub 0 y y sub 0 como cúspides de la parábola, en nuestro caso, como nuestros ejes son, el eje vertical es la posición y el eje horizontal es el tiempo, lo que voy a obtener aquí con estas fórmulas es la coordenada horizontal de la cúspide de la parábola va a pasar a ser t sub 0, es decir, un instante de tiempo, y la coordenada vertical de la cúspide de la parábola va a pasar a ser una coordenada vertical de posición x sub 0. Recuerden que este x sub 0 no es igual que este x sub 0. Este que tenemos aquí es el x matemático, mientras este que tenemos aquí es el x de la posición, es el físico. Sustituyendo entonces aquí los valores de nuestros coeficientes, repito, A2 porque está multiplicado por T2, A1 porque está multiplicado por T1 y A0 porque está multiplicado por T a la 0, que es 1, tendríamos que las coordenadas de la cúspide de la parábola serían menos 3 segundos para el eje del tiempo y menos 7 metros para el eje de la posición. Eso quiere decir entonces que la cúspide de la parábola se encuentra en esta coordenada, donde su coordenada horizontal de tiempo es menos 3 segundos y su coordenada vertical es menos 7 metros. Por lo tanto, si te voy a tener una parábola que tiene cúspide aquí y tiene que pasar por este cruce con el eje de la posición, la parábola estará dada de esta forma. Esta función de posición con respecto al tiempo para este MRV nos va a dar justamente una parábola que tiene esta forma. Ahora, como les comentaba anteriormente, en general, cuando tengamos un ejercicio, lo que a nosotros nos van a dar son estas gráficas. Y a partir de estas gráficas es que nosotros debemos sacar información acerca del movimiento de un objeto. Por ejemplo, si a mí directamente en un ejercicio me muestran que la gráfica de posición versus tiempo de un móvil está representada por una parábola, entonces yo ya sé de que ese objeto está haciendo un MRV. La ley de la parábola, la ley de movimiento de la parábola implica justamente un MRV. Apliquemos esto al siguiente ejercicio. Este es un problema que vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2015. Dice, observando el siguiente gráfico de movimiento unidimensional de una partícula que parte del reposo, se enuncian las siguientes proposiciones. Aquí se encuentra las gráficas de movimiento y me dice uno, el módulo de la aceleración del móvil entre 0 y 2 segundos es de 1 metro por segundo al cuadrado. La velocidad para t igual a 1 segundo es de 2 metros por segundo por k,
donde pueden ustedes notar que este K es el vector unitario en la dirección del eje Z. Y eso lo colocan porque noten ustedes que el móvil no se mueve a lo largo del eje X o Y, sino que aquí están colocando que la coordenada de posición del móvil es en el eje Z. 3. La velocidad para t igual a 3 segundos es de menos 0,5 metros por segundo por k nuevamente, vector unitario. Y me dice, son verdaderas. Este ejercicio yo lo he descargado de la página web de la uni. Y aquí, como pueden ver ustedes, hay una B. Me parece un poco extraño. Sin embargo, yendo ya al ejercicio, pueden ustedes notar que nos están pidiendo indicar cuál de estas tres proposiciones son verdaderas en función a la información que me da esta gráfica. Entonces vayamos uno por uno. Para el caso de la primera proposición en que afirman de que en el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado, lo que puedo hacer es, primero de la gráfica, notar lo siguiente. El intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos del que me están hablando aquí es en este intervalo de tiempo, son estos instantes de tiempo que tenemos aquí, y por lo tanto en ese intervalo de tiempo noten que la gráfica me dice de que el móvil está siguiendo una ley parabólica cuya cúspide se encuentra justo aquí. Por lo tanto, si yo escribo la ley de la parábola en este caso, sería una ley bastante simple, sería z, ya no pongo x porque estoy trabajando con la coordenada de posición z, coloco z igual a t cuadrado. ¿Por qué coloco z igual a t cuadrado? Porque, como pueden ustedes notar aquí, cumple con esta coordenada que tenemos aquí para la parábola, ¿no? Si yo reemplazo t igual a 2 aquí, 2 al cuadrado, me va a salir justamente 4. Entonces yo tengo la ley de la posición para el móvil de 0 a 2 segundos. Es una ley parabólica y por lo tanto el objeto está haciendo un mRV. Si el objeto hace un mRV, eso quiere decir que tiene una aceleración que es constante. Para poder determinar cuánto vale esa aceleración, podemos comparar esta ley de movimiento con la ecuación vectorial para la posición de un objeto que hace un mRV. La ecuación vectorial de la posición para un objeto que hace un mRV es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Comparando entonces 1 y 2, podemos notar que la posición inicial del móvil es 0, porque aquí no aparece. Tenemos que la velocidad inicial del móvil también es 0, porque aquí no aparece. Y tenemos que un medio de la aceleración que va a tener el móvil de 0 a 2 segundos sería justamente el número que acompaña a t cuadrado, que sería aquí 1 metro por segundo al cuadrado. De aquí podemos notar, pasando a multiplicar el 2, que la aceleración en este intervalo de tiempo donde el móvil hace un mRV sería de 2 metros por segundo al cuadrado, lo que significaría que la proposición es incorrecta porque me dice que la aceleración es de 1. Pasando ahora a la segunda proposición. En la segunda proposición afirma que la velocidad para t igual a 1 segundo es de 2 metros por segundo en la dirección k. Eso quiere decir que para saber si esta proposición es verdadera o falsa, necesitamos calcular la velocidad del móvil en el instante t igual a 1 segundos, ¿no? En este instante de tiempo. Podemos notar, según la gráfica, que el instante t igual a 1 segundo está aquí. Por lo tanto, en ese instante de tiempo, el móvil sigue la ley parabólica, es decir, está haciendo un mRV. Como yo conozco estos coeficientes, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, yo puedo escribir la ley de la velocidad para este intervalo de tiempo en que el objeto hace un mRV. Lo que tendría que hacer es escribir la ecuación vectorial de la velocidad para el mRV. La ecuación vectorial de la velocidad para el mRV es velocidad en cualquier instante de tiempo igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si no estás entendiendo cuando yo digo ecuación vectorial, te invito a que veas las ecuaciones vectoriales para MRU y MRV que está en unos videos anteriores. Entonces, si esta es la ecuación vectorial de velocidad para el mRV, es decir, para el móvil entre el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos, sustituyo v sub 0, el v sub 0 es 0, la aceleración es 2 y la ecuación de velocidad o la ley de velocidad del móvil sería 2 metros por segundo al cuadrado por t. Como yo necesito calcular la velocidad en el instante t igual a 1 segundos, sustituyo aquí t igual a 1 segundos y por lo tanto multiplicando esto se elimina una unidad de segundo, me quedaría que la velocidad en t igual a 1 segundo sería de 2 metros por segundo.
Como yo quiero determinar el vector velocidad y ya tengo la coordenada o componente de ese vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el vector unitario. Si no entiendes qué cosa es un vector unitario, te invito a ver los videos sobre vectores y vectores unitarios que están en la lista de reproducción de vectores anterior. Entonces tendríamos que, multiplicando por el vector unitario en la dirección del eje z, que es el vector k, que la velocidad en el instante t igual a 1 segundo sería 2 metros por segundo k. Lo que significaría de que esta proposición que tengo aquí es una proposición correcta. 3. En la proposición 3 me dicen que la velocidad para t igual 3 segundos es de 0,5 metros por segundo. Entonces, para poder saber si esta proposición es verdadera o no, habría que determinar la velocidad en t igual 3 segundos. Noten que el instante t igual a 3 segundos ya está por fuera de la ley parabólica. Está en la ley asociada justamente a esta recta. Si yo tengo una ecuación, si yo tengo una gráfica de movimiento, posición, tiempo, que es una recta, por el video anterior, eso quiere decir que estamos frente a un MRU. Es decir que de t igual 2 segundos hasta t igual 4 segundos, el móvil está haciendo un MRU, es decir, se mueve con velocidad constante. Y también por el video anterior vimos que esa velocidad es una velocidad negativa, es una velocidad de componente negativa, porque aquí tengo una pendiente que hacia la derecha está descendiendo, es decir, es una pendiente negativa. Y esa velocidad se puede determinar a partir de la tangente de este ángulo que tenemos aquí. La velocidad vendría a ser entonces menos el valor de la tangente de este ángulo, y la tangente de este ángulo es fácil de determinar a partir de este triángulo que estoy indicando. La tangente de este ángulo alfa sería cateto opuesto, que sería 4, entre el cateto adyacente, que sería esta longitud, que sería 4 menos 2. Por lo tanto, la velocidad en este MRU que está haciendo el móvil en el intervalo de tiempo de 2 a 4 segundos sería de menos 2 metros por segundo y no de menos 0,5 metros por segundo. Eso quiere decir que esa propuesta es incorrecta. La única propuesta correcta sería entonces la proposición número 2. Entonces, como pueden ustedes notar, una de las ventajas de usar gráficas de movimiento es que no necesitamos dibujar los esquemas en que se mueve el móvil. Toda la información se encuentra en la gráfica. Y una ventaja adicional se encuentra cuando nosotros queremos calcular desplazamientos a partir de gráficas de velocidad versus tiempo, que es lo que vamos a ver a continuación. Nuevamente consideremos un caso particular. Aquí tenemos el caso particular, solo es el mismo que antes, solo he cambiado la posición inicial a menos 5. Es una posición a la izquierda del origen de coordenadas, en la posición menos 5 metros. La aceleración también la he modificado, le he colocado una aceleración ahora de componente negativa hacia la izquierda, de menos 2 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial sí es igual, 6 metros por segundo. Y a partir de aquí yo puedo escribir la ley de movimiento tanto para la velocidad como para la posición. Porque recuerden que si estoy en un MRV, esta aceleración es constante. Con estos datos yo puedo determinar, como les comentaba, la ley de la velocidad y la ley de la posición para este móvil en un instante de tiempo posterior. La ley de la velocidad en función del tiempo sería la velocidad inicial, que es 6, más la aceleración por el tiempo. La aceleración es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y la ley de la posición sería posición inicial, que es menos 5, más la velocidad por el instante de tiempo, que es la velocidad es 6, sería 6t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración es menos 2, un medio de la aceleración sería menos 1. Y con esto nos vamos a concentrar ahora en la ley de la velocidad del móvil. Si yo hago una gráfica de la ecuación de la velocidad del móvil, hacemos lo mismo que hemos visto anteriormente. Lo primero que puedo notar es que esta ley de velocidad es una línea recta porque el exponente de la variable independiente, que es el tiempo, está elevado al valor de 1. Y además es una línea con pendiente negativa porque el número que está multiplicando al t es un número negativo. También puedo notar que el corte de esa línea con el eje vertical de la velocidad lo calculo sustituyendo t igual 0, ¿no? Esta posición. Si yo sustituyo t igual 0, puedo notar de que el corte con el eje vertical de la velocidad sería 6.
Entonces, a través de esta coordenada 6 es que la gráfica de la velocidad de este auto va a dibujarse. Y como es dependiente negativa, esa gráfica va a tener esta forma. Como pueden ustedes notar, si la gráfica tiene esta forma, existe una coordenada de tiempo en que la velocidad se hace 0. Es fácil notar aquí que para t igual a 3 segundos es que esta velocidad se hace 0 porque 2 por 3 sería 6 y 6 menos 6 sería 0. Por lo tanto, la línea de la velocidad, la gráfica de esta velocidad pasaría por esta posición, 6 metros por segundo y 3 segundos, y por lo tanto esa línea estaría dado por esta línea que tenemos aquí. Una cosa interesante que puedes tú notar en este problema es que al ser un MRV desacelerado, la velocidad del móvil se está reduciendo y eso se puede notar bastante bien aquí. Noten que a medida que va pasando el tiempo, la coordenada de velocidad está haciéndose cada vez menor hasta que en el instante de tiempo de 3 segundos la velocidad se hace completamente 0. De manera general, si tengo un MRV desacelerado, los alumnos suelen pensar de que el auto en ese instante de tiempo en que la velocidad es 0 se detiene. Pero si yo estoy en una ley de MRV, esta aceleración no tendría por qué eliminarse y por lo tanto, una vez que el móvil llega a tener velocidad 0 debería retroceder. Es como cuando tú lanzas una piedra hacia arriba, llega un momento en que la velocidad es 0, pero la piedra no se detiene, sino que retorna. Si este auto que se mueve a la derecha empieza a retornar, empieza a tener velocidades negativas, y eso lo muestra también la gráfica. La gráfica me muestra de que para estos instantes de tiempo posteriores a 3 segundos, la coordenada de velocidad tiene valores negativos. Por lo tanto, el auto, después de t igual a 3 segundos, se está moviendo hacia la izquierda. Consideremos el caso que querramos calcular el desplazamiento de este auto desde una posición hasta otra posición a lo largo de esta recta numérica. Llamemos a esta primera posición en el instante de tiempo t1 y a la siguiente posición en el instante de tiempo t2. Eso quiere decir que en esta posición la velocidad tendrá un valor velocidad de x en t1 y aquí un valor de velocidad de x en t2. La aceleración no ha cambiado, la aceleración sigue siendo de menos 2 metros por segundo al cuadrado y el intervalo de tiempo que el auto demora en avanzar desde esta posición hasta esta otra posición es t2 menos t1. Entonces yo quiero calcular este desplazamiento. Este desplazamiento, es decir, este vector, sería la resta de esta coordenada x de t2 y esta coordenada x de t1. Ahora, lo primero que voy a hacer es indicar en la gráfica de velocidad versus tiempo estos datos que tenemos aquí. El dato de velocidad en este instante de tiempo y el dato de velocidad en este segundo instante de tiempo. Supongamos entonces que el instante de tiempo t1 se encuentra en esta ubicación a lo largo del eje del tiempo. Por lo tanto, la velocidad de este auto estaría dado por la otra coordenada de este punto de la gráfica velocidad-tiempo. Es decir, estaría dado por este valor que está aquí. De igual manera, para el instante de tiempo posterior t2, yo tendría aquí un punto sobre la gráfica que tendría ese instante de tiempo t2 y el valor de la velocidad en el instante de tiempo t2. Por lo tanto, ya tengo todos los datos de esta traslación del auto ubicados también en la gráfica. Y lo que yo quiero calcular en este caso es este desplazamiento. Si nosotros recordamos las fórmulas vectoriales para el MRV, recuerden que este desplazamiento se puede calcular como si fuese un MRU, considerando la velocidad media del auto en este caso. Esa velocidad media simplemente es el promedio aritmético de estas dos velocidades y por lo tanto este desplazamiento que quiero calcular será esa velocidad promedio multiplicado por el intervalo de tiempo, t2 menos t1. Ahora, si ustedes inspeccionan esta fórmula que tenemos aquí, pueden ustedes notar que este valor que tenemos aquí, esta multiplicación, coincide con el área que está encerrada entre esta vertical que pasa por el instante de tiempo t1 y esta otra vertical que pasa por el instante de tiempo t2 y encerrada también por la gráfica de movimiento. Noten que esta área es el área de un trapecio. El trapecio está rotado 90 grados, pero es un trapecio. La base mayor es esta, la base menor es esta y la altura sería esta longitud. Noten que la base mayor sería justamente la velocidad en el instante de tiempo t1, coincide con este valor. La base menor sería la velocidad en el instante de tiempo t2, coincide con este valor.
y la altura del trapecio coincide con esta longitud que es T2 menos T1, es decir, los elementos que están aquí. Por lo tanto, si yo tengo esta gráfica del MRV y quiero calcular el desplazamiento de un instante a otro instante, no es necesario que yo dibuje todo este esquema. Puedo simplemente calcular esta área que tenemos aquí, pues el desplazamiento siempre va a ser igual al valor del área. Esta ventaja permite resolver algunos problemas de una manera bastante simple y bastante rápida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta aquellos casos en que el móvil se desplaza hacia la izquierda, es decir, aquellas situaciones donde la velocidad del auto toma valores pues negativos, ¿no? Veamos este caso. Consideremos un auto que está haciendo un MRV desacelerado. En el instante de tiempo T1 esta es su posición y esta es su velocidad. Como está haciendo un MRV desacelerado, el auto va a ir avanzando hasta que su velocidad se haga cero. A partir de esta posición, la aceleración no desaparece y el auto entonces retorna. Y va a llegar hasta posiciones más a la izquierda de esta inicialmente. Supongamos que queremos el desplazamiento hasta que el auto llega a esta posición. Lógicamente el desplazamiento que tenemos aquí es para la izquierda y es un desplazamiento negativo vectorialmente. Se puede notar que sale negativo si yo resto, ¿no? Esta posición en T2 menos esta posición de T1 va a salir negativo porque esta coordenada está a la izquierda y por lo tanto es menor que esta otra coordenada en el instante T1. Entonces, ¿cómo yo calculo este desplazamiento en el caso en que este auto está avanzando y luego retrocediendo? Pasemos a colocar estas velocidades en la gráfica velocidad-tiempo para ver cómo se calcularía ese desplazamiento. En este primer instante de tiempo T1, la velocidad T1 es una velocidad positiva. Eso quiere decir que dicha velocidad tiene que estar en este rango de tiempo, porque en este rango de tiempo la velocidad del móvil toma estos valores que son positivos. Supongamos que esa posición está aquí, por lo tanto la velocidad en el instante de tiempo T1 estaría dado por este valor. Para el instante de tiempo T2, el auto ya tiene una velocidad para la izquierda, es decir, negativa. Necesariamente entonces ese instante de tiempo T2 se encuentra más allá de los 3 segundos, porque solo más allá de los 3 segundos la velocidad del auto toma valores que son negativos. Supongamos que ese instante está aquí y por lo tanto el valor de la velocidad del auto en el instante de tiempo T2 sería este valor. Con lo que vimos en el slide anterior, el desplazamiento que tenemos aquí podría determinarse calculando áreas aquí. El área encerrada entre esta vertical que pasa por T1, entre esta otra vertical que pasa por T2 y la gráfica de la velocidad versus tiempo serían estos dos triángulos que tenemos aquí. El primer triángulo me estaría dando como área un desplazamiento hacia la derecha porque en este triángulo el auto tiene velocidades hacia la derecha. Justamente esta área, este desplazamiento a la derecha, sería el desplazamiento del auto hasta que su velocidad se hace cero, es decir, hasta el instante t igual a 3 segundos. A partir del instante t igual a 3 segundos, el auto retrocede y hace desplazamientos para la izquierda, hasta el instante de tiempo t2. Eso estaría representado por el área de este otro triángulo que tenemos aquí. Entonces, este desplazamiento representaría un desplazamiento para la izquierda. El desplazamiento resultante, entonces, estaría dado por la suma de ese desplazamiento a la derecha más ese desplazamiento a la izquierda. Considerando la regla de signos que tenemos, el desplazamiento hacia la derecha lo reemplazamos con signo positivo y el desplazamiento a la izquierda lo reemplazamos con signo negativo, pero igual los estamos sumando para hallar el desplazamiento resultante porque, repito, estas son ecuaciones vectoriales. Esa es una de las razones por las cuales a los alumnos les resulta muy complejo trabajar con gráficas de movimiento, porque primero tienen que aprender qué son las ecuaciones vectoriales, tienen que formalizar la cinemática usando vectores. Nuevamente les invito a mirar los videos sobre vectores y a mirar los videos de cómo utilizamos vectores en cinemática que se encuentran en la lista de reproducción de vectores y en la lista de reproducción de cinemática. Apliquemos esto en la solución de un problema que vino en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este ejercicio es del año 2013. Dice, por ejemplo, la figura muestra el gráfico velocidad versus tiempo de un móvil y la pregunta es, ¿qué distancia en metros recorre el automóvil entre los instantes t igual 4 segundos y t igual 8 segundos?
Tenemos aquí una gráfica parecida a la que hemos estado viendo, solo que noten que el punto de corte con el eje vertical es 15 metros por segundo. Es decir, esta sería la velocidad inicial del móvil, la velocidad en el instante t igual 0, mientras que la velocidad se hace 0 en t igual a 10 segundos. Lo que me piden a mí determinar es cuánto es lo que avanza el auto entre el instante t igual 4 segundos y t igual 8 segundos. Para poder hacer ese cálculo, habría que calcular el área encerrada entre la vertical que pasa por t igual 4 segundos y la vertical que pasa por t igual a 8 segundos. Noten que en ese caso el área encerrada sería el área de un trapecio. Ahora, acá hay que tener cierto cuidado con el hecho de que a mí me piden calcular no el desplazamiento, sino el recorrido del auto. Entonces, como me piden a mí determinar el recorrido del auto, hay que tomar en cuenta que esto ya no es una suma vectorial, sino simplemente es una suma de cantidades, de longitudes. Sin embargo, en este problema no tiene mucha dificultad esa situación, debido a que entre el instante de tiempo 4 segundos y 8 segundos el auto no retrocede. Como el auto no retrocede, lo que avanza, lo que se desplaza es igual a lo que recorre. Y eso vendría a ser justamente esta área que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular esa área, que es el área de un trapecio, y por lo tanto yo necesitaría aquí tres datos, ¿no? Primero, la base mayor del trapecio, que es esta velocidad en el instante 4 segundos. La base menor del trapecio, que es esta velocidad en el instante t igual 8 segundos. Y la altura del trapecio, que estaría dado por esta longitud horizontal de 4 segundos. Para poder calcular eso, podríamos nosotros determinar la ley de velocidad y a partir de la ley de velocidad hallar la ecuación de la posición del móvil y a partir de la ecuación de la posición calcular lo que avanza. Sin embargo, calcular el área resulta aquí ya un problema geométrico que es relativamente bastante simple de solucionar aquí porque tenemos varios triángulos semejantes y la semejanza de triángulos es fácil de utilizar aquí, ¿no? Para poder utilizarla, noten que en este triángulo más grande que tenemos aquí, esta longitud horizontal que es de 10 segundos y esta longitud vertical que es de 15 están relacionadas por un factor que es de 1,5. Si yo multiplico esta longitud horizontal por 1,5 me sale 15, ¿no? 10 por 1,5 es 15. Por lo tanto, para hallar esta longitud vertical B4, yo puedo utilizar este triángulo que tenemos aquí. Vamos a separarlo en esta zona y podemos notar que esta longitud de 6 segundos, la distancia de 4 a 10 es 6. Si yo lo multiplico por 1,5, tendría que obtener esta altura que sería justamente la velocidad V4. Multiplicando 6 por 1,5 me quedaría 9 metros por segundo esta altura que tenemos aquí. De manera similar, esta otra altura, que sería la velocidad V8, la puedo determinar usando la misma semejanza de triángulos en este triangulito chiquito. Entonces, en este triangulito chiquito, esta longitud horizontal, que sería 2 segundos, de 8 a 10 es 2 segundos, lo multiplico por 1,5 y obtengo esta velocidad V8, que sería esta altura. 2 por 1,5 me daría 3 metros por segundo. Con eso, el área de este trapecio estaría dado por la semisuma de bases, que sería B4 más B8 entre 2, por esta altura que sería 4 segundos. Y eso coincide con el recorrido del auto porque el auto no retrocede, siempre avanza en la misma dirección. Sustituyendo los valores que tengo aquí, 9 y 3, me quedaría aquí 2 entre 2, que sería 6, por 4 me daría la respuesta de 24 metros. Entonces, lo que recorre el auto aquí, del instante de tiempo 4 segundos al instante de tiempo 8 segundos, sería 24 metros. Para culminar, realicemos este ejercicio que vino en el examen de admisión del concurso nacional para la UNI en el año 2008. Dice, en el instante de tiempo t igual a 0, una bola es lanzada verticalmente hacia arriba. ¿Cuál de las siguientes figuras representa el gráfico de la velocidad en función del tiempo? Directamente yo podría decir aquí, sabiendo de que al tirar una piedra verticalmente hacia arriba va a realizar un mRV desacelerado, fácilmente puedo notar que la gráfica o la respuesta es esta que tenemos aquí, porque un mRV desacelerado es un mRV con pendiente negativa. Por lo tanto, la única gráfica que tiene pendiente negativa es esta.
Sin embargo, vamos a elaborar un poco más el problema. Vamos a hacer un esquema de la piedra siendo lanzada hacia arriba. Aquí tenemos la piedra. La lanzamos hacia arriba con una velocidad inicial que no sabemos cuál es. En el instante de tiempo t0 está en esta posición vertical, y sub 0. Y a partir de este lanzamiento experimenta la aceleración de la gravedad. Para hacer la gráfica de velocidad versus tiempo, habría que escribir la ley de velocidad que tendría esta piedra. Y esa ley de velocidad es esta ecuación vectorial. Velocidad en el instante de tiempo t igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como es una ecuación vectorial y la aceleración está dirigida hacia abajo, al reemplazarla habría que sustituir menos 10 metros por segundo al cuadrado, el signo menos porque, repito, la aceleración está hacia abajo. Y por lo tanto, la ley de velocidad para esta piedra sería velocidad inicial, que es positiva porque está hacia arriba, menos 10 metros por segundo al cuadrado, t. Podemos notar entonces que esto de acá es una relación lineal, porque la variable independiente que está elevado al exponente 1, y por lo tanto tendríamos una gráfica velocidad-tiempo que es una línea con una pendiente negativa, ¿no? Que sería justamente este valor que tenemos aquí. Además que el corte con el eje vertical estaría dado por esta velocidad inicial. Recuerden que el corte se determina reemplazando t igual 0. Eso quiere decir entonces que la alternativa E sería la gráfica para este movimiento, pues tenemos aquí una pendiente negativa y el corte con el eje vertical de velocidad estaría dado por este valor. Para culminar, siempre les comento lo mismo. Intenten hacer los ejercicios ustedes solos. Enséñenle a sus compañeros, porque solo conversando, discutiendo con otras personas, ustedes van a saber si están aprendiendo. Y suscríbanse y pasen el video a otros compañeros que necesiten aprender esta forma de física analizando, y que es la que van a encontrar en la universidad. No vale la pena que ustedes estudien física por trucos, si es que en la universidad van a estar jalando o van a estar dejando el curso de física hasta su tercer año, cuarto año de la universidad, y ahí van a empezar a jalar, ¿no? Bueno, hasta luego, muchas gracias.